Emisoras Central. Último minuto. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Vamos a comenzar con información de último minuto porque un operativo simultáneo de la PDI en 3 comunas busca el paradero de los 2 reos que se fugaron vestidos de gendarmes desde la ex penitenciaría el pasado miércoles 25 de febrero. Claro que sí, vamos a recabar más información directo con Jan Giachetti, quien tiene todos los detalles de esta diligencia que además está en pleno desarrollo. Jan, buenas noches. Hola Carolina, Iván, buenas noches. Ha sido un intenso allanamiento de la Policía de Investigaciones para intentar encontrar a Tomás González Quesada, Juan Flores Valenzuela, que se escaparon de la expenitenciaría del pasado 25 de febrero. Y una de las comunas que fueron intervenidas, en este caso la Estación Central, al interior de la Villa Francia, en un lugar comunitario donde niños estaban practicando capoeira entre los 8 y 10 años. Ahí se realizó este operativo y que, claro, dejó muy molestos a los vecinos del lugar porque lo que ellos temían era que le pasara algo a los más pequeños, y en ese mismo contexto entonces es que ingresa la fuerza policial para poder encontrar algún indicio, algún paradero de estos 2 reos que están prófugos. Pero de alguna manera también hemos tratado de conversar con la Policía de Investigaciones a través de su departamento de comunicaciones y todavía no se ha podido confirmar la detención de ninguna persona. En ese mismo contexto entonces todavía hay información que está en desarrollo, que se está realizando en las comunas de Maipú, La Granja y también Estación Central. Los objetivos de la Policía de Investigaciones es encontrar alguna fuente cercana que pueda dar con el paradero de estos reos prófugos. La situación, por cierto, que es bastante tensa, sobre todo porque lo que buscan los vecinos es una explicación. Ellos no sabían de qué se trataba esta intervención policial. Sin embargo, la Policía de Investigaciones se dedicó a ingresar a este lugar común donde durante, por ejemplo, la pandemia se hacían ollas comunes y ahora se registraba un taller gratuito para niños de capoeira, y finalmente ahí se registró entonces esta situación. Me gustaría que pudiésemos escuchar a una de las vecinas que pudo conversar con nosotros. Eso sí, no quiso revelar su identidad, sobre todo por el temor de lo que podría suceder después de esta intervención. Escuchemos. Lo que nosotros sabemos como vecinos, que esta es una segunda intervención que hacen, en donde están niños en talleres. Esa es la indignación que tiene esta vecina por eso, y todos nosotros, como vecinos, como dirigentes de acá del territorio, nos molesta eso. Sí, entonces continúa la búsqueda de estos 2 reos prófugos. Recordemos que González está condenado a 16 años por homicidio frustrado y lanzamiento de bombas Molotov, y en el caso de Flores, presidio perpetuo por femicidio. Son las personas que están siendo intensamente buscadas. Es de esperar que ningún niño que haya estado participando de este taller de capoeira haya resultado afectado, pero también ojalá se encuentre algún indicio respecto al paradero de estas personas prófugas. Claro, son los trastornos propios de este tipo de operativos sorpresa. Muchas gracias, Jan. Vamos a seguir de todas maneras pendientes a los resultados eventuales que pueda tener. Buenas noches. Conflicto en Medio Oriente. Bueno, ponemos nuestra mirada en este conflicto que tiene, sin lugar a duda, a todo el mundo preocupado. 4 o 5 semanas de guerra en Medio Oriente. Eso es lo que anticipa el presidente norteamericano Donald Trump. Mientras se amplía el conflicto a países como Líbano y Chipre, solo en Irán se cuentan al menos 550 muertos. Las operaciones de combate continúan con toda su fuerza y continuarán hasta que se alcancen todos nuestros objetivos. Los objetivos militares asignados tomarán tiempo para lograrse. Será una tarea difícil y ardua. Lo que estamos haciendo es un acto de legítima defensa y represalia ante la agresión estadounidense. Esto no es Irak, esto no es eterno, he estado en ambos casos. Tercer día de la ofensiva que convulsiona a Medio Oriente. La operación Furia Épica solo escala en niveles de violencia y alcance regional. Lo dije desde el principio, nunca van a tener un arma nuclear. Cueste lo que cueste, siempre lo haremos. Proyectamos una duración de 4 a 5 semanas, pero tenemos la capacidad de ir mucho más allá. Desde Estados Unidos anunciaron de hecho el envío inmediato de refuerzos adicionales a Medio Oriente, mientras que desde el país persa descartaron cualquier posibilidad de negociación con Washington tras los ataques del fin de semana.
No estamos atacando a nuestros hermanos en el Golfo Pérsico, no estamos atacando a nuestros vecinos, estamos atacando objetivos estadounidenses. Una operación que, según la Casa Blanca, está en su fase inicial y que tomará tiempo para terminar. De hecho, no descartan un despliegue de tropas sobre Irán. En todos los dominios, tierra, aire, mar y ciberespacio, la Fuerza Conjunta de Estados Unidos ejecutó acciones sincronizadas diseñadas para interrumpir, degradar, negar y destruir la capacidad de Irán para llevar a cabo operaciones de combate. La misión de la Operación Furia Épica es muy precisa: destruir los misiles ofensivos iraníes, la producción de misiles, destruir su armada e infraestructura de seguridad, así jamás tendrán armas nucleares. Según la Media Luna Roja, al menos 555 personas han fallecido en los ataques contra Irán, entre ellos la esposa del difunto Ali Khamenei, una de sus hijas y un nieto. Si este régimen terrorista consigue armas nucleares y los medios para lanzarlas, amenazará a toda la humanidad. Un conflicto que se extiende por Medio Oriente, donde los misiles y drones iraníes han llegado a una decena de países. Israel, de hecho, se convirtió este lunes nuevamente en blanco de los ataques cuando un misil balístico impactó en la ciudad de Beersheba, al sur del país. Recomiendo a cualquier aliado que ni siquiera se atreva a pensar que comenzará otra guerra contra nosotros. No aceptaremos más ni permitiremos que concentren sus fuerzas en nuestra frontera ni frente a ella. El proyectil, que impactó directamente en un edificio, dejó 19 heridos, obligó la evacuación inmediata de quienes se encontraban en el lugar y destruyó varias casas cercanas. Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que hacía. Se lo advertimos. Pagará un precio alto por ello. Y es que tras la muerte de Khamenei, el grupo armado libanés Hezbolá decidió intervenir directamente en el conflicto, lanzando ataques con cohetes y aviones no tripulados contra una base militar cerca de Haifa, en el norte de Israel. Ataques a territorios del Líbano que corresponden a la respuesta inmediata de Israel contra Hezbolá, dejando al menos 31 muertos y más de 145 heridos en Beirut y ciudades al sur del país. El Estado libanés declara su rechazo absoluto a cualquier acción militar o de seguridad lanzada desde territorio libanés, lo que exige la prohibición inmediata de todas las actividades militares y de seguridad de Hezbolá por ser ilegales. Así, desde el gobierno libanés le exigen a Hezbolá entregar todo su arsenal, asegurando que ninguna milicia puede operar fuera del control estatal. El conflicto incluso ha llegado al Mediterráneo, donde Chipre fue blanco de un ataque con drones en una base militar de Reino Unido. Ello provocó la rápida evacuación de quienes se encontraban en el interior del edificio y de habitantes de una aldea cercana. Quiero ser claro, nuestro país no participa de ninguna manera ni pretende formar parte de ninguna operación militar. Ofensiva a gran escala en Medio Oriente, donde se suman países afectados por un conflicto que no tiene aún una fecha posible de término. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y vamos a analizar el impacto que ha tenido la extensión de este conflicto que eleva ya las alertas en Medio Oriente. Vamos a revisar justamente por qué está creciendo la tensión en esta zona del planeta, luego de que Estados Unidos pidiera a sus ciudadanos, ojo, abandonar de inmediato al menos 15 países de la región. Esto ante la escalada de los ataques de Irán en las últimas horas, en donde se ha confirmado que ya son 6 los soldados que murieron justamente en Kuwait, y además de esto hay 18 que resultaron heridos. Hay que recordar que en los últimos minutos también se ha confirmado que hay en estos momentos una explosión, un incendio en la embajada de Estados Unidos aquí en Arabia Saudita, específicamente en la ciudad de Riad. Vamos a estar más adelante con esas imágenes, pero también contarles que este conflicto que estamos viendo acá se está extendiendo incluso de la región de Medio Oriente hacia el mar Mediterráneo, porque hoy también hubo algún tipo de acción en Chipre. Pero no todo sale desde Irán hacia estos países que vemos aquí en Medio Oriente. También Israel ha reanudado sus ataques en contra de Teherán y de hecho anunció un bombardeo a la televisión estatal de este país, que queda justamente allá en el norte, en la capital iraní, en donde, recordemos, son cerca ya de 550 los muertos según el último balance.
balance, mientras que los ataques del ejército israelí aquí en Líbano ya dejan al menos 50 fallecidos. Hay que poner además mucha atención en lo que está pasando aquí, en el estrecho de Hormuz, luego de que Irán anunciara en las últimas horas que no va a dejar pasar ni una gota de petróleo por esta vía estratégica y que prenderá fuego a cualquier barco que transite por este corredor por el que, recordemos, pasa el 20% del crudo a nivel mundial, aunque Estados Unidos niega que el estrecho todavía no esté cerrado. Recordemos además que el nerviosismo se apoderó también de los mercados mundiales tras el escalamiento del conflicto en Medio Oriente. Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz y se disparó el precio del petróleo. Subió el dólar, cayeron las bolsas del mundo. Pero ¿cómo afectarían estas noticias a Chile? Mire. Es el termómetro de la economía. Para los entendidos, el dólar refleja mejor que nada la incertidumbre y por ello, tras varias semanas, volvimos a ver este precio en las pizarras de las casas de cambio. El conflicto en Medio Oriente sacudió los mercados este lunes, así como subió fuerte el precio del dólar, el petróleo también elevó su valor en torno al 7%. Es obvio que por el tema de la guerra se van a complicar las cosas y que va a subir todo lo que es el combustible, pues, como siempre. Pegan al bolsillo, si suben un poquito más. La bencina es uno más de los productos que van a subir y fome. Pero ¿cuál es la razón del alza? Uno de los epicentros del conflicto es el estrecho de Hormuz, una ruta estratégica por donde circula el 20% del petróleo mundial y que fue cerrado por la Guardia Revolucionaria de Irán, mientras la gigante petrolera mundial Aramco ha decidido paralizar algunas de sus operaciones tras recibir un ataque con drones en su principal refinería, hechos que generan aún más incertidumbre sobre el abastecimiento del denominado oro negro. Bueno, cuando estamos hablando del petróleo hay una cuestión bastante importante porque Chile importa casi 100% de su sector energético. Un impacto directo en el precio del petróleo y una subida igualmente del dólar hace con que tengamos un escenario un poco más de preocupación con la inflación. Es un hecho que subirá las bencinas este jueves. Sin embargo, desde el gobierno recordaron que existe el MEPCO para atenuar el impacto de estas turbulencias financieras. Transmitirle a la ciudadanía que mire esto con calma, más allá de que se tengan grandes aumentos a nivel mundial, sabemos que nosotros tenemos un mecanismo de estabilización que permite que las variaciones de precio en el mundo no se traspasen de forma abrupta e inmediata a la población. Las principales bolsas del mundo también sintieron el impacto. En Chile, el IPSA retrocedió un 3% y, ojo, quedó muy cerca de borrar todas sus ganancias del año. Una mala noticia que también amenaza con golpear nuestros fondos de pensiones. Probablemente las rentabilidades del mes de marzo de los fondos más riesgosos, el A o el B, se van a ver afectados por esto porque va directamente a la renta variable, que es donde tiene más exposición ese tipo de perfiles. El año comenzó turbulento para la economía. En paralelo a este día agitado en los mercados, el Banco Central confirmó que el IMASEC de enero fue negativo, un menos 0,1% que sorprendió hasta a los más pesimistas. No hay que sobrereaccionar a estos datos específicos de un mes. Ya nos ha pasado en otros años que a veces tenemos un mes con niveles similares a este y finalmente se termina cumpliendo la meta del año. Se apareció marzo en la economía, un año que ya asoma muy desafiante. Pero aparte de la economía, el caos aéreo desatado por este conflicto en Medio Oriente causó este lunes la cancelación de más de 3.400 vuelos en la región. Aquí tenemos al menos 12 de los aeropuertos de las ciudades más afectadas. Vemos Kuwait, vemos Beirut, también Tel Aviv, Jeddah, Dammam, Doha, Abu Dhabi, Bahrein, Dubái, Mascate y también Erbil. Hay que tener mucha atención con lo que está pasando en Riyadh hasta ahora, porque hay varios aviones que no han podido aterrizar y la última información que se tiene es de una explosión y de un incendio en la Embajada de Estados Unidos aquí en Arabia Saudita. Esto además hay que sumarle que 8 países ordenaron el cierre del espacio aéreo. Estamos hablando de Irán, estamos hablando también de Israel, de Irak, de Qatar, de Bahrein, de Kuwait y de Emiratos Árabes Unidos. Y esto ha complicado mucho la vida de los turistas y de los viajeros que están en esta zona del planeta. Es la realidad de miles de ellos, muchos de ellos son chilenos, que no pueden volver a sus países producto del masivo cierre de aeropuertos en esta zona. Estas son sus historias.
Estoy estresada porque tengo que volver a casa. Mucha angustia, mucho miedo, mucho temor. Fue caótico. Cientos de personas que no pueden viajar. Lo que para miles de personas era un viaje de descanso, trabajo o diversión, se convirtió en uno repleto de miedo e incertidumbre. Una espera lejos de casa y sin respuestas claras. Esta es la realidad de miles de personas, luego de que el conflicto en Medio Oriente provocara cancelaciones masivas de vuelos y cierres de espacios aéreos. Estoy en el aeropuerto hace 3 días, tratando de solucionar todo. No se ve prometedor, todo está bloqueado. Catalina Uvilla es una chilena que estaba de paso por Dubái haciendo una escala, cuando comenzó el conflicto y quedó atrapada. Nadie que viaja piensa que esto le puede llegar a suceder. Más allá como de lo que nos pueda suceder acá, es el hecho de quedarse varado aquí lo que nos acompleja. En la misma ciudad, otro compatriota vive una situación similar. Primera vez que viajaba con mi familia. De hecho, estar en Dubái ahora era para poder descansar 1 o 2 semanas y terminamos con la guinda de la torta, este conflicto que se armó acá. Mientras, en Doha, la capital de Qatar, otra turista chilena enfrenta días de incertidumbre ante el cierre del aeropuerto. No tenemos certeza de nada y lo que sí estamos apelando es pedir ayuda a las cancillerías y que los gobiernos se unan porque esto finalmente empieza a ser un problema global. En Israel también son cientos los que buscan alguna forma de volver a sus países. Estamos aquí porque el aeropuerto de Tel Aviv está cerrado y no sabemos cuándo abre. Solo tenemos que volver a nuestro país. Pero los efectos del conflicto no se limitan a Medio Oriente. Desde Camboya, la chilena Fanny Vega quedó varada junto a otras 15 mujeres, luego de perder su conexión aérea en Dubái. Por ahora, la única solución para este grupo es pagar un nuevo pasaje, a un costo de $3.500. Ahora acá estamos sin saber nada, sin saber cuándo vamos a regresar y un poquito angustiadas porque no tenemos noticias de cuándo pueda ocurrir el regreso. Estoy apelando y rogando a Dios de que nos puedan remitir y sacarnos vía Australia, alejarnos de la zona de conflicto. Testimonios de viajeros en distintos países que ahora solo buscan la posibilidad de retornar a sus casas. Último minuto. Mucha atención, era la información que les anticipábamos. Estas son las primeras imágenes del incendio reportado por medios internacionales y confirmados además por agencias como la AFP, la agencia francesa y Reuters también. Esto está pasando en la Embajada de Estados Unidos en Riad, que es la capital de Arabia Saudita, en medio de las tensiones que se viven en Medio Oriente después del ataque de este sábado de Estados Unidos y de Israel contra Irán. Hay que recordar que según medios locales que están dando información en estos momentos, se trataría de un avión no tripulado iraní que habría tenido un impacto en esta sede diplomática. Sin embargo, en este punto hay muy pocos detalles que se puedan confirmar respecto a las informaciones que estamos dando y también a este incendio que estamos viendo. Son imágenes además que circulan en los medios locales en esta zona del mundo. Hay que recordar que Irán había dicho que iba a impactar o que iba a atacar al menos 27 embajadas de Estados Unidos y 27 bases militares, ¿no? Más que embajadas, y que se reservaba el derecho a hacer algún tipo de ataque contra cualquier tipo de interés estadounidense en la región. Esto va mucho más allá de las bases militares que de alguna forma se han visto afectados en al menos 15 países y que habla, ¿no?, de cómo se está de alguna forma extendiendo la guerra por parte de Irán hacia otros lugares. Carola e Iván. Andrea, perdón, no es un consulado, es la embajada de Estados Unidos en la capital de Arabia Saudita y ahí uno entendería naturalmente que este es un ataque con un dron. Claro, lo que están diciendo es que es un avión no tripulado por parte de Irán. Estados Unidos ha confirmado de momento el impacto que produjo este incendio y recordemos que desde la semana pasada ya Estados Unidos estaba pidiendo a su personal en varios países de la región, también en Arabia Saudita, que evacuaran el personal diplomático que no fuera esencial en estas embajadas. Ya, y no se han reportado, víctimas fatales de parte de la Casa Blanca a propósito de personal diplomático o
algún otro funcionario de la embajada que haya sido afectado en su vida con este ataque? De momento no, Iván, son imágenes que están recién saliendo, imagen de último minuto, y es efectivamente un ataque a la sede diplomática en la capital de Arabia Saudita, que hay que recordar también, es un enemigo acérrimo de Irán, que lo ha vinculado también a esta guerra y ha dicho que va a atacar algún tipo de activo estadounidense en toda la región. De hecho, medios como CNN o el New York Times no lo están informando todavía como un hecho oficial. Tú dices que son otras agencias como France Press y otros medios los que están informando esto. Claro, justamente Reuters y AFP han confirmado que se trata de un incendio que se está generando en la embajada, por lo cual, bueno, vamos a seguir ampliando seguramente más adelante con otros detalles lo que haya podido pasar en Arabia Saudita y les estaremos informando. Y en la realidad nacional, la oficina del presidente electo desmintió a Gabriel Boric luego que el mandatario asegurara que el tema del llamado cable chino sí lo había conversado con José Antonio Kast. El presidente electo no fue informado y no se transparentó nada, dijo el futuro ministro del Interior, tensionando la relación entre el actual y el futuro gobernante que este martes, mañana, y por esta situación, se reunirán en el Palacio de la Moneda. La primera reunión fue en diciembre, las dos siguientes en el mes de enero. Sin embargo, el cuarto encuentro que se desarrollará este martes, debido al contexto, es el más polémico porque el nuevo cara a cara entre José Antonio Kast y Gabriel Boric se agendó para abordar el controvertido cable chino, el tema que ha tensionado la relación entre ambas administraciones a solo días del cambio de mando. El presidente dijo que se le había entregado antecedentes al presidente electo a propósito de estos días antes que ayer. Bueno, yo creo que esas son preguntas que hay que hacer al presidente. Yo entiendo efectivamente que es un tema que ha sido, por razones obvias, de interés de ambos. El ministro de Transportes decidió no polemizar luego que el propio presidente Boric en entrevista con Mega Noticias asegurara que nada se ha ocultado, como acusó el futuro gobierno. Es más, aseguró que semanas antes que estallara la polémica, le comentó al propio Kast su percepción del proyecto debido a las advertencias de Estados Unidos que finalmente derivaron en la suspensión de la visa norteamericana para 3 funcionarios de gobierno, entre ellos el propio Muñoz. Las declaraciones no gustaron en el entorno de Kast, que determinó que el futuro ministro del Interior abordara la polémica y lo hizo en el Palacio de la Moneda, hasta donde llegó para sostener una reunión agendada con anterioridad. A la salida. Desde el equipo del presidente electo han sido tajantes. Nada se conversó antes que estallara la polémica y nunca se tocó el tema en la reunión bilateral que sostuvo el actual ministro de Transportes y su sucesor el pasado 13 de febrero, cuando el gobierno ya conocía de las advertencias de Estados Unidos. Hablamos mañana, yo creo. Mañana después de cualquier reunión les vamos a pasar la información. Muchas gracias. Mañana en la Moneda, ¿no? El proyecto, según el entorno de Kast, solo estuvo mencionado como un tema más de un largo listado de iniciativas que compartió la actual Cancillería con las nuevas autoridades. Vemos con cierto grado de preocupación las declaraciones del presidente Boric, ya que ellas no se condicen con la realidad. Y en segundo lugar, señalar y manifestar de que el presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que hizo relación con el cable chino. Por lo tanto, aquí no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular. Diferencias por un proyecto que más temprano había abordado la vocera de gobierno, que apuntó a quienes, según su parecer, quieren instalar sospechas por el tema. Todo se construye para mantener y poner foco en un manto de duda respecto al gobierno en vez de poner foco en el problema de fondo, que es que estamos en una disyuntiva de si somos capaces de defender o no la soberanía de nuestro país. Lo que ocurra mañana es importante que se aclare entre el presidente y el presidente electo, que tenga una conversación donde se aclaren precisamente estos puntos. Este martes, Gabriel Boric y José Antonio Kast abordarán la polémica en privado, una reunión que se desarrollará a 48 horas del viaje del presidente electo a Estados Unidos, en donde participará de la cumbre de líderes latinoamericanos de centro derecha organizada por Donald Trump. ¿Y se va a reunir con Donald Trump?
En veremos por ahora la posible cita que cobró mayor relevancia debido a la tensión que hoy existe entre Chile y Estados Unidos, un proyecto que involucra directamente a la futura administración y a los dos principales socios comerciales de nuestro país. Fíjese en este registro porque muestra cómo, entre disparos y fuegos artificiales, un barrista de Colo-Colo es llevado a un centro asistencial. Se trata de la disputa entre una facción de la Garra Blanca contra una de los de abajo. El enfrentamiento terminó con un herido y otro hincha fallecido, cuyo funeral ya fue declarado de alto riesgo. Le dieron a uno, le pegaron un balazo a uno. Y ahí paró y se pararon todos los autos aquí llenos de autos. ¡Mamá, no salgáis! ¡Mamá! Faltaban más de 2 horas para el superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile cuando ocurrió esto. ¡Está cueteando! Y de repente se bajan con las pistolas y todo. ¿Usted vio eso? Todos lo vimos, por lo que vivíamos aquí. Estamos en la familia haciendo un asadito. Y lo tengo que esconderlo. Es parte de la violencia del fútbol. ¿Cuántos disparos escuchó usted? Pues que lo que pasa es que no se sabía que si eran disparos, eran fuegos artificiales, porque había de todo. El sector de General Bonilla con el Salitre de Pudahuel es una zona visualmente identificada con la U. Por ese sector transitó una caravana de hinchas de Colo-Colo. Pero la rivalidad desmedida y sin razón hizo que se generara un conflicto fatal. Estas imágenes muestran a un pseudo hincha armado. Se producen disparos por parte de barristas de la Universidad de Chile y se procede a impactar a 2 personas que se encontraban en la caravana. Se encuentran y en circunstancias que se investigan se genera disparos resultando una persona fallecida y otro menor de edad lesionado. El sábado por la noche, un hincha de Universidad de Chile fue asesinado de un disparo en la cabeza. Regresaba de una concentración en la previa del Superclásico. Habría concurrido a una actividad de arengazo de la Universidad de Chile en la comuna de Pudahuel, junto a su hijo y otros 2 acompañantes. Retornaron hacia sus domicilios pasando por este sector, circunstancias en las que un sujeto de manera inesperada extrajo un arma de fuego desde sus vestimentas y efectuó una serie de disparos. ¡Unos Marcianini! La caravana estaría integrada por miembros de los Marcianini, una facción de la Garra Blanca, mientras que los seguidores de la U serían de los Malditos, perteneciente a los de abajo. Lo que ocurre dentro de los estadios tiene un impacto en las zonas periféricas de la ciudad, especialmente en la región metropolitana, y que no tiene simplemente que ver con disputas de clubes, sino que puede estar asociado a otros aspectos. No digo que este sea el caso, nosotros no lo atribuiríamos a un elemento vinculado a organizaciones criminales por ahora. Sin embargo, el funeral del barrista asesinado fue considerado de alto riesgo, por lo tanto su traslado será directo desde el servicio médico legal hasta el cementerio. Partir por lamentar que verdaderos delincuentes que no tienen nada que ver con la dinámica del fútbol propicien hechos de esta naturaleza y que terminen con resultados fatales. Esto es una eventual participación en barras bravas. Por ahora no hay detenidos por este crimen y la expectativa estará en el funeral de alto riesgo que contaría con un fuerte resguardo policial. Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor. Con esta reflexión, Gloria Anachevesic, presidenta de la Corte Suprema, dio inicio a un nuevo año judicial y lo hizo anunciando importantes medidas para reforzar la probidad, como por ejemplo la publicación de las inhabilidades de ministros y jueces en la página web de la institución. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Se trataba del cierre de un ciclo con autocríticas cargadas de honestidad. Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor. Con esas palabras, la presidenta de la Corte Suprema daba por superado el 2025 para dar inicio a un nuevo año judicial en el que los desafíos más importantes de su administración apuntan a la transparencia y la probidad. Me parece que el discurso de la presidenta de la Corte Suprema y además las medidas que ha estado tomando la Corte Suprema van en el camino correcto. Nosotros no tenemos más que respaldar la labor que está haciendo la Corte Suprema y la forma que tenemos el resto de los poderes para apoyar
el proceso que está viviendo la Corte Suprema es, entre otras, apurando el tranco con las reformas tan importantes como la reforma del Consejo de Nombramientos y el de Gobierno Judicial. Mira, yo creo que el presidente saliente y la presidenta entrante han hecho una tremenda pega, han enfrentado una crisis inmensa, pero la han enfrentado, no la han escondido. Y es que casos como la trama bielorrusa o el llamado caso Audio han salpicado a más de un integrante del Poder Judicial, provocando incluso que muchos de ellos fuesen removidos o destituidos de sus funciones. Los acontecimientos ampliamente conocidos que hoy están siendo incluso perseguidos penalmente y que han comprometido la imagen y confianza institucional son de una gravedad sin precedentes. Valoro el mensaje de la presidenta de la Corte Suprema y sobre todo su compromiso con la prioridad de la transparencia, que también fue un rasgo característico de quien encabezara la Corte Suprema hasta hace poco, el ministro Blanco. Pero no todo fue solo reflexiones. En su cuenta pública, la presidenta Chevesic también abordó las medidas concretas que se han adoptado para enfrentar los problemas que desembocaron en esta profunda crisis del Poder Judicial. Como medida más reciente se añade el deber de publicación en la página web institucional de las inhabilidades de ministros, fiscales, jueces, abogados integrantes y jueces subrogantes, que por orden de esta presidencia ha sido reforzada durante el mes pasado. Nos ponemos a disposición de la presidenta y eso es un antes y un después, como dije, porque se ve una apertura. La presidenta de la Corte Suprema lo que nos ha planteado es un plan de trabajo que probablemente ha sido consensuado con sus colegas de la Corte Suprema y ella va a ser la principal coordinadora, ejecutora y también va a ejercer el liderazgo institucional para poder implementar todas las medidas que ha mencionado en su cuenta pública. Cuenta pública que fue interrumpida por una pequeña descompensación de la presidenta del máximo tribunal del país. Las que serán remitidas al Ejecutivo para los fines pertinentes. Pero a la que rápidamente se reincorporó. Inauguración del año judicial que por primera vez fue liderado por una mujer en más de 200 años de historia. Administración que tendrá importantes desafíos en materia de leyes como la reforma al sistema de nombramientos judiciales o la que modifica la gobernanza judicial. Un futbolista amateur de 25 años, padre de 2 hijos, fue acribillado por barristas del equipo rival en medio de un partido del Campeonato Regional de Valparaíso. Hinchas y compañeros del joven asesinado acusaron que fueron encerrados en las graderías y que se trató de un ataque planificado, mientras la PDI busca a los responsables de este crimen. Fueron a la barra y empezaron a pegarle a toda la gente. Primera vez que veía una cosa así, mija. Nunca lo había pasado. ¿Qué le pega ahí al árbitro? Puta que son. Antes que fuera el partido, yo creo que ya estaban amenazando ya, pues, que iban a matarlo a todos. Lamentablemente, el desenlace de este partido de fútbol amateur fue así. Jugadores heridos, hinchas también. Sin embargo, quien sacó la peor parte fue este padre de familia, Nicolás Vidal, de 25 años, miembro del equipo Estrella Roja de Valparaíso. En plena disputa de la Copa de Campeones, sus contendores, Cerro Alegre de San Antonio, habrían iniciado una pelea que terminó con su vida. ¿Cómo tanto grave? Ellos llegaron y la mujer que estaba ahí con el DT, él decía, yo les dije que le iban a matarlo, yo les dije que le iban a pegarle, yo les dije que se quedaran callados. 5 certeros disparos fueron percutados en contra de Vidal, quien ese día se encontraba en las gradas porque no pudo jugar tras olvidar su carnet de identidad. El partido estaba empatado 1-1. Ese resultado crispó los ánimos. Los mandaron por una galería que no tenía salida. A nosotros lo encerraron a todos, Estrella Roja lo encerraron. Ellos tenían planeado todo. Una tesis que fue refrendada por el equipo aludido. A través de un comunicado aseguraron: sentir vergüenza, pena y rabia a la vez. Nuestro tan preciado club se ve hoy manchado por la violencia, ensuciando con sangre el trabajo que por años realizaron nuestros antepasados. Cerro Alegre ya no participa más en campeonato ARFA, está desafiliado, después de muchos años de historia, lamentablemente, por estas personas que no saben entender que estos deportes se descontrolan. La
Asociación Regional de Fútbol Amateur anunció además sanciones contra los jugadores involucrados, quienes serían expulsados. La Fiscalía pesquisa grabaciones del incidente, entre estas la transmisión del partido para dar con el paradero de él o los homicidas. La dinámica da cuenta de que estos disparos fueron todos dirigidos a Nicolás, sin perjuicio de que claramente hubo más lesionados. Entendemos que lesiones leves porque no hemos tenido reportes de lesionados de mayor gravedad. La motivación del ataque a este padre de 2 hijos aún se desconoce, en un hecho de violencia que los vecinos del Estadio Cristo Rey de Yoyeo esperan no se repita. Pelean, pasan corriendo con cuchilla, arrancando abajo. Después salen afuera, se amanecen hasta la 1, 1:30, 2 de la mañana, tomando afuera. Nos encontramos a la espera de la detención de los involucrados, los cuales ya se encuentran identificados por parte de la policía. Violento crimen en un espacio que debiese estar dedicado exclusivamente al deporte. Partido amateur que esta vez cobró la vida de un jugador porteño a sangre fría y que mantiene conmocionados a los seguidores del popular plantel del Cerro La Loma de Valparaíso. ...24 horas... reportajes. Hoy en nuestro país, 1 de cada 4 viviendas compradas es para arriendo. Por eso chilenos e incluso algunos rusos invirtieron en departamentos justamente para alquilar y confiaron en una empresa que prometía administrarlos. Claro, pero ahora acusan que no les han pagado, les adeudan gastos comunes, servicios básicos e incluso se les han perdido artefactos desde sus propiedades. Prometen ganancias y solo dejan deudas. En el 24 horas reportaje de Jordan Copia y Diego Carmona. En Espacio Huérfanos tendremos nuestro último remate inmobiliario, donde se estarán vendiendo las últimas 11 unidades con un 20% de descuento. No te lo puedes perder. Un proyecto en pleno centro de Santiago, una oportunidad atractiva para inversionistas, tan tentadora que incluso Ilia desde Rusia decide pagar cerca de $92.000 por un apartamento en este edificio, algo así como 90 millones de pesos. ¿Por qué compraste este departamento? Yo creo eso mejor location, área, zona, porque mucho estudiante aquí para arrendar, para short term, para días, para semana. Su idea siempre fue invertir para arrendar, pero como está en otro continente se asesora por la empresa de Alexander, otro ruso que vive en Chile. Hemos comprado 2 apartamentos en este complejo para 2 clientes extranjeros diferentes para alquilar. Invertir en bienes raíces es una jugada inteligente para asegurar tu futuro financiero. Por eso hoy les vengo a mostrar este hermoso proyecto. Y todas las negociaciones hicimos con el señor Sebastián Salvador Icart Osorio. Hola a todos, soy Sebastián Osorio Icart, CEO fundador de Prosperity Group y Academia Prosperity. Según él, los apartamentos pueden dar una excelente rentabilidad si se da a la gestión de los apartamentos de la empresa Prosperity Group. Contábamos con un stock de propiedades nuevas, captábamos clientes para ofrecerles inversión. La promesa al propietario era: yo me hago cargo de todo, de las cuentas, de los gastos comunes, etcétera. Promesa que cautiva a Ilia y a otros y que incluye el envío de informes mensuales con el detalle del alquiler. Los inversionistas solo deben esperar el depósito del arriendo, pero advierten aquí se genera el primer problema. No transferir nunca. ¿Cuánto dinero te deben, más o menos? $1.000 o millón pesos, yeah. Ilia asegura que la empresa le adeuda medio año de alquiler en montos que varían según la cantidad de huéspedes que habría tenido el departamento cada mes. Tenemos 2 inversionistas afectados a los que se les deben un total de más de 4 millones de pesos chilenos. Un inversor, Ilia, no recibió ningún pago en 6 meses y otra recibió los 2 meses de pago de 8.
Un problema que ha ido escalando porque además de los rusos, también hay inversores chilenos que acusan a esta empresa. En agosto de 2024, Patricia, que vive en Concepción, viaja a Santiago y compra 2 departamentos que quedan bajo la administración de Prosperity Group. Sebastián, después de hacer el contrato de administración, él empezó a fallar en los pagos mensuales. No me llegaba un mes de un departamento y al siguiente mes no me llegó el pago del otro, acumulando una deuda de 1 millón y fracción por concepto de administración. Muchos clientes me reclamaban porque no les llegaban informes, no les depositaba, tenía que estar pidiéndole: Sebastián, por favor, depositarle al cliente lo que corresponde. A mí me gusta bastante Los secretos de la mente millonaria. Generalmente es el libro que entrego inicialmente, porque más que aprender cosas nuevas, inicialmente hay que desaprender cosas. De profesión kinesiólogo, Sebastián Icart se presenta en redes sociales como CEO de Prosperity Group, un empresario que se mueve en autos de lujo y que se define como DJ y productor cristiano de música electrónica. Tiene 4 causas en la justicia, la primera de 2013 por estar vendiendo entradas de cortesía para un partido de Colo-Colo, la segunda de carácter reservado donde declara como testigo, en la tercera él denuncia a un ex socio que lo acusó de estafador y ladrón y que lo habría amenazado de muerte. La última es de 2023 donde a través de otra empresa habría adquirido 470.000 pesos indebidamente de la garantía de un inmueble. ¿Cómo está catalogado Sebastián dentro del rubro, tú que trabajas? Muy mal, porque le debe dinero a muchos asesores. ¿Cuánto es lo que te debe actualmente esta empresa? Deben ser más de 10 millones de pesos aproximados. Es pasado el mediodía, llevamos ya varias horas afuera del domicilio de Sebastián Icart y no hemos tenido ninguna señal de él. Vamos a seguir esperando porque, al igual que las víctimas, necesitamos tener respuestas sobre esta situación. Volvemos a Espacio Huérfanos en el centro de Santiago, donde Patricia nos advierte de otro problema que se suma al no pago del arriendo. En un departamento no se pagó el gasto común, yo creo que nunca, y del otro departamento la mitad del año, a pesar de que a mí mes a mes me lo informaban y me lo descontaban. Sebastián arbitrariamente a las personas que tenían sus departamentos administrando con Prosperity les sacaba de sus ingresos el gasto común, pero no pagaba los gastos comunes. Me queda una deuda de 1,5 millones en puro gasto común. Él además era propietario además de algunas unidades, administraba otras unidades y era parte del comité. En la mayoría de las comunidades, tras meses de no pagar los gastos comunes, se corta la electricidad. Alexander nos cuenta lo que le ocurre a uno de sus clientes. He realizado una transferencia indebida en el sistema eléctrico de uno de los apartamentos, por lo que la compañía eléctrica impuso una multa de 5 UF, aunque el propietario no estaba en Chile y solo Prosperity Group tenía acceso al apartamento. Se daba la orden de que adulteraran los medidores. Sebastián estaba al tanto. Es un nuevo día y la verdad no ha sido nada fácil dar con este empresario. Sabemos que no está yendo a su oficina en Espacio Huérfanos y tampoco hemos logrado dar con él aquí en su domicilio. Eso 9, eso existe, eso 9, almohada 9. Ilia muestra algunos artículos que ha comprado nuevamente para su departamento. Asegura que varios simplemente se perdieron. Los inversores compraron por los accesorios de la casa que debían comprarse para comenzar a alquilar los departamentos. Pero más tarde se reveló que no había parte de los accesorios en los apartamentos, aunque la compañía confirmó su compra y entrega. Sábanas, almohadas, cubrecama, eso no bien, eso mucho uso, otro departamento o cambiar something. ¿Piensas que quizás lo cambiaron de departamento? Eso pasaba mucho también, se perdían cosas dentro de los departamentos. Juegos de sábana, hervidores, secadores, no sé, juegos de ollas, se perdían.
Este inversionista ruso dice que gasta cerca de 1 millón de pesos en este listado que le pide la empresa para amoblar el departamento. No boleta nunca boleta. En algún minuto pensaba que era desorden, que él no sabía administrar, que le faltaba una persona que lo orientara, pero ahora yo veo que a él no le interesa en el fondo. No nos ha ido bien tratando de contactar a Sebastián. La opción que nos está quedando es llamarlo, así que vamos a ver qué tal nos va por esta vía. Aló. ¿Aló, Sebastián? Sí, con él. Sebastián, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Jordan Hopia, periodista de prensa de TVN. Te estamos tratando de contactar por un reportaje que estamos haciendo, por unas denuncias que nos llegaron en tu contra, por un proyecto de espacio huérfanos. Hablamos varios minutos. Sebastián se compromete a darnos una entrevista en cámara. Entonces el viernes en la mañana. Ya, ¿a qué hora nos juntamos? ¿10, 10 y media? Sí, me acomodo como a las 10 y media. En paralelo solicitamos también una entrevista al CERNAC, quien declina participar de este reportaje señalando que son muy pocas las denuncias contra esta empresa. Patricia decide dar un paso más. Fui a la PDI en Concepción, hice la denuncia en la Brigada de Delitos Económicos. Es administración desleal, eso es un delito. Yo quiero que el tipo pague y que lo saquen del comité de administración. Un día antes de la entrevista pactada y posterior al llamado telefónico, Sebastián nos envía estos comprobantes de transferencias, algunos previos a que lo contactáramos y otros del día después. Nos cancela la entrevista, nos envía este comunicado donde indica que el foco principal de la empresa históricamente ha sido la venta inmobiliaria y que eso ha sido fundamental para evitar una eventual quiebra de esta. Lamentablemente, esta unidad de negocio, que yo sabía que yo podía solventar por el hecho de que me venían estos flujos de venta de inmuebles, la inmobiliaria se empezó a retrasar en los pagos. Y eso a mí no me permitió cubrir esto. Un problema efectivamente administrativo, de que no se contaba con los flujos que debieran haber llegado. Yo entiendo todos los business puede tener problemas, pero eso no bien cuando persona no responder no tiene responsabilidad. El comunicado también señala que la cantidad de unidades administradas no fue acompañada de una buena selección del equipo humano y que esa falta de alineación generó un desorden administrativo, provocando retrasos en los pagos y perjuicio a los propietarios. Creemos que se trata de un fraude y que desde el principio Sebastián Salvador Ricardo Osorio y la empresa Grupo Propiedad no tuvieron la intención de pagar al propietario, aprovechando de que los propietarios son extranjeros y no residentes en Chile. Yo me estoy haciendo no solamente responsable del gasto común, sino también de la multa, intereses, reajustes, todo eso que cobran extra. Me pagó un valor ínfimo en enero. La semana pasada me pagó también otro pedacito, pero así en gotera. Y yo quiero que me pague toda la deuda. Estoy indignada con esta situación. ¿Tienes alguna fecha donde puedas proyectar cuándo vas a lograr ponerte al día con todos los inversionistas que está hoy día en deuda? Si todo sale bien, en marzo. Actualmente en Chile, 1 de cada 4 viviendas se arrienda, inversión que para muchos representa un esfuerzo extra en pos de mejorar sus ingresos en el futuro, por eso no se puede dejar en manos de cualquiera. El CEO de esta empresa asegura que repondrá los bienes dañados o perdidos y que regularizará cualquier obligación pendiente con los propietarios, compromiso que llega luego de que 24 Horas Reportajes lo contactara. Un proyecto que prometía ganancias y que hasta ahora solo les ha generado una deuda tras otra. Tras años de discusión en el Congreso, el proyecto de Sala Cuna Universal enfrenta una semana clave antes del cambio de mando. La iniciativa que busca transformar el sistema de cuidados y fomentar la corresponsabilidad parental difícilmente será aprobada en este gobierno. ¿Pero qué implica el proyecto? Veamos. Obviamente no se puede trabajar si es que uno no tiene un cuidado o una red de apoyo. En mi caso yo no tengo red de apoyo y por algo también estoy en estos momentos con licencia. Para miles de mujeres en Chile, trabajar depende de algo tan básico como el cuidado de sus hijos. La Sala Cuna suele ser la gran solución, pero hoy ese derecho no es universal. Los 8 meses estaba mi hija con Sala Cuna. Particular porque no existía este proyecto. Trabajo en la clínica y tengo el beneficio por sindicato de la Sala Cuna, pero a la mamá no le corresponde por no tener las 20 mujeres dentro de la empresa
y obviamente a los hombres no le corresponde, en un caso excepcional el mío. El actual artículo 203 del Código de Trabajo solo obliga a pagar salacuna a empresas con 20 o más trabajadoras. Esta normativa en el mundo que corre hoy es una discriminación y una traba para la contratación de mujeres, porque finalmente inhibe la contratación de la mujer a partir del número 20. Afecta la renta de las mujeres porque el costo es traspasado ya de manera o se manifiesta como brecha salarial. El proyecto de Salacuna Universal busca transformar esta realidad. La iniciativa elimina el requisito de las 20 trabajadoras y extiende el derecho a madres y padres con hijos menores de 2 años, incluyendo independientes y trabajadores de casa particular. No hay requisito en cuanto a cotización, antigüedad ni horario. Se trata de un instrumento del derecho laboral y en particular de un instrumento de la seguridad social. Lo que hace la iniciativa es establecer un sistema que va a permitir financiar el cumplimiento del derecho por parte de muchos empleadores que hoy día no cuentan con esa obligación. El financiamiento del proyecto se basa en un fondo solidario costeado por una cotización del 0,3% de la remuneración imponible a cargo del empleador, junto con un aporte estatal del 15%. Los trabajadores independientes también deben cotizar el fondo para obtener el derecho. Según expertos, esto será clave. En Chile el gasto por niña o niño de la educación parvularia y prebásica es bastante inferior a lo que se ve en otros países. Obviamente para que los servicios sean de calidad se necesita un financiamiento adecuado. Además, el beneficio se otorgará en establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, lo que garantizará mayores estándares de calidad educativa. Lo que pasa entre los 0 y los 5 años, la llamada primera infancia, va a determinar la salud física, la salud emocional, el desarrollo cognitivo. La educación inicial es como el gran igualador, nos permitiría de alguna manera avanzar en una sociedad más igualitaria. Las nuevas indicaciones del proyecto se discutirán en la Comisión de Educación. Sin embargo, por la cantidad de trámites que quedan, todo indica que no alcanzará a aprobarse en este gobierno. Hace rato que existe consenso técnico. El problema que hemos tenido hasta la fecha es que no hemos encontrado la voluntad política. Ese es el problema. Más allá de la discusión política, hay cifras que sustentan la urgencia de que el proyecto no quede en el olvido después del 11 de marzo. Va a permitir que ingresen al mercado, se ha cifrado entre 30.000 a 145.000 mujeres en régimen, que también mejorar el Producto Interno Bruto. Estaríamos más tranquilos, porque ahora, como te digo, la clínica tiene el beneficio, pero si me llegaran a desvincular... Que obviamente es necesario para las mujeres que tienen que salir a trabajar y obviamente estar cerca de los niños. Los críticos del proyecto plantean reparos con costos laborales y la sostenibilidad fiscal del fondo especial. ¿Logrará avanzar durante esta semana? El debate se volverá a encender este miércoles en el Congreso. Mire esto. Así debería quedar la nueva etapa del Centro Cultural GAM, la misma que se incendió en 2006. Un anfiteatro, dicen, de los mejores de América Latina y que podría albergar hasta 300 espectáculos en un año. 24 Horas registró el avance de las obras que se proyectan para marzo del 2028. El GAM lleva años siendo un polo de encuentro cultural. Solo veo un archivo de 2013. Los Power Peralta se presentaron en el GAM y se lucieron en un espectáculo completamente gratuito. El cambio ahora es que los Power Peralta podrían hacer sus pasos en un sitio espectacularmente distinto. Este es un proyecto histórico. Esto es ahora el GAM, a pocas cuadras de Plaza Italia en Santiago, partiendo su segunda etapa. Vamos a entrar en otras ligas internacionales. Aunque esa frase probablemente se escuchó más de una vez hace medio siglo, y es que un portentoso proyecto fue el que se levantó allí en tiempos de la Unidad Popular para acoger a la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNCTAD. La historia hizo que el entonces Centro Metropolitano Gabriela Mistral, tras el golpe de Estado del 73, se convirtiera en el edificio Diego Portales, Casa de Gobierno por varios años. Un lugar que en 2006 además sufrió un devastador incendio. Y luego, bueno, del incendio se tomaron siguientes decisiones políticas que fue transformarlo en un centro cultural. El GAM, donde no solo se han presentado los Power Peralta, sino cientos de obras, artistas y espectáculos. Un proyecto que buscaba crecer con una obra que lleva 8 años inconclusa. Quedó paralizada en 2018 tras la quiebra de la empresa española que la construía. Le siguieron a eso saqueos y vandalismo tras el estallido social y un abandono forzado también por la pandemia.
Hubo que volver a licitar lo que aún quedaba y recomenzar el camino para terminar esto. Al fondo está el escenario, es un sistema semi-robotizado. Porque tiene distintas opciones. En modo cancha, albergará a 2.500 espectadores. Pero luego, las butacas retráctiles, cuando se suben, se montan y se conectan desde esta platea hacia la otra. Y te queda una gran platea. Ahí son 1.800 butacas. O sea, puede haber un día un espectáculo de teatro musical, puede haber al día siguiente un concierto de rock con cancha, porque van a desaparecer las butacas. Y se pueden ir repitiendo. Una realidad que ni la ministra ha llegado a conocer antes. Esto yo ya lo digo como actriz o como artista. Yo nunca he tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente con ese nivel también de profesionalización. Un nivel que se alcanzará con los 114.000 millones de pesos que costarán los trabajos en manos del consorcio GAM Moller DBC para una obra que promete réditos. Grandes compañías de ballet, grandes obras de teatro, grandes espectáculos que en esta casa se van a poder además rentabilizar con la venta de entrada. Según la autoridad, las obras terminarán en 750 días, en marzo de 2028, ya en el gobierno del presidente Kast, pero con la misma administración que hoy anhela el sueño de expandir el GAM. Y tengo un periodo de 4 años, renovable a 4 más. ¿Pero alcanzarías entonces estar si todo anda bien? Sí. La idea es que todos queden cordialmente invitados para conocer una obra que promete. Tecnología de vanguardia como existe en las grandes ciudades del mundo y que Santiago de Chile y Chile no tenía. Un nuevo polo cultural en el GAM, con estándar mundial. En la comuna de Pedro Aguirre Cerda, acá en Santiago, se inauguró el nuevo edificio del Servicio Médico Legal, que supera en 5 veces el tamaño de su actual sede y reunirá distintas especialidades en un mismo lugar. Desde la administración resaltaron la ubicación del nuevo espacio, que se encuentra a un costado del Centro de Justicia y busca potenciar el trabajo en conjunto del Poder Judicial con el SML. Marisol Prado, directora nacional de la entidad, apuntó a la necesidad de contar con una infraestructura que resguarde la seguridad física, psicológica y emocional de los usuarios, mientras que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó el proceso de modernización del servicio. Se espera que el traslado de los servicios a estas nuevas dependencias finalice en agosto del presente año, mientras la actual sede, ubicada en Avenida La Paz, mantendrá su funcionamiento normal. Este proyecto respondió a una necesidad estructural de modernización frente a la creciente demanda pericial, a los requerimientos de un sistema de justicia en constante evolución y a las nuevas disposiciones legales. Es una gran noticia para nuestro país contar con este edificio moderno y con todas las instalaciones que pudimos ver en el recorrido que van a permitir un trabajo excepcional seguramente. Ya volvemos con 24 Horas Central. Bien, continuamos con las noticias contándole que este lunes en La Moneda se reencontraron los líderes del oficialismo en un nuevo comité político. Recuerde que esta instancia estuvo suspendida por 7 semanas debido a marcadas diferencias internas. El socialismo democrático había congelado su participación a inicios de enero tras las críticas provenientes del Frente Amplio y el Partido Comunista, que reprocharon su respaldo a la ley Naim Retamal. Después de limar aspereza, los presidentes de los partidos que son parte de la alianza de gobierno se reunieron con los ministros de Interior, SECPRES y CGGOV para abordar los últimos desafíos del Ejecutivo a menos de 10 días de que finalice la administración Boric. En esta instancia se determinó que el proyecto de Sala Cuna Universal será la última, comillas, batalla legislativa que La Moneda dará en el Parlamento. La reunión se convirtió en la antesala del cónclave que se va a desarrollar este viernes en el ex Congreso. A esta cita fue invitada además la democracia cristiana y en ella participará el presidente Boric. Siempre en noticias de la política, el presidente electo José Antonio Kast encabezó 2 importantes instancias que se replicarán a partir del 11 de marzo. El Comité Político y el de Seguridad. En este último se acordó dar completo respaldo al proyecto que traspasa Gendarmería desde la cartera de Justicia al Ministerio de Seguridad, todo en medio de la crisis que afecta a la institución. El Comité de Seguridad estará conformado por los ministros del Interior, de Seguridad, de Justicia y de Defensa. Además, ya se definió que el nuevo comité político sea integrado, como es tradición, por las carteras de Interior, Hacienda, SECPRES y CGGOV.
A ella se sumarán de forma permanente los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social. Una mujer y 21 funcionarios de salud permanecen aislados tras un brote de sarna. Esto ocurrió al interior del Hospital Regional de Antofagasta. El caso inicial corresponde a una paciente diagnosticada con sarna noruega, que presenta un cuadro clínico más complejo y extremadamente contagioso debido a su alta carga parasitaria. Fue en el 6º piso del Hospital Regional de Antofagasta, en el área de hospitalización de medicina interna, donde se produjo el brote. Una mujer con fractura de cadera inmunocomprometida había sido trasladada desde Tocopilla. Con el paso de los días presentó lesiones cutáneas y tras la realización de exámenes arrojó positivo a sarna noruega, patología altamente contagiosa debido a su gran carga parasitaria. El viernes eran 19 los funcionarios contagiados. La cifra hoy va en 21. Es un caos para nosotros, los que tenemos que venir al hospital a tratamiento, médico, entonces venimos con miedo. ¿Cómo es posible que dentro del recinto haya un brote tan grave? Creo que fue falta de protección. La paciente adulta mayor permanece en aislamiento, luego que su compleja condición de salud hizo que, de padecer escabiosis común, derivara en la llamada sarna noruega, nombre que recibe la enfermedad porque los primeros casos documentados fueron descritos en personas con lepra en el país escandinavo durante el siglo XIX. La sarna noruega es una manifestación especial de la sarna común en las personas que tienen las defensas bajas y se caracteriza por que aparecen costras, unas placas grandes como costrosas, y en cada una de estas costras existen millones de los ácaros que causan esta infección. En 72 horas, 21 funcionarios ya se habían contagiado. Hoy, al igual que la paciente, están todos en aislamiento, pero domiciliario. Todo el personal que había tenido contacto con esta paciente, que suma al día de hoy 21 funcionarios, se les inició tratamiento oportunamente para cortar la enfermedad. Los principales síntomas de la sarna noruega son picazón intensa, lesiones costrosas, gruesas y escamosas en la piel. Suele afectar codos, manos, pies y rodillas. Se transmite por contacto directo y su carga parasitaria es extremadamente alta. Estamos evaluando los antecedentes al respecto. El departamento nuestro está monitoreando día a día la información. Escabiosis costrosa o noruega, variación compleja de la sarna común que se da en personas con enfermedades graves o defensas bajas, como la mujer que llegó al hospital de Antofagasta. Desde el recinto médico aseguran que por ahora el brote sería de sarna común, ya que la carga parasitaria de los funcionarios contagiados se mantiene baja, y aun cuando señalan que la propagación estaría controlada, no descartan que pudiesen aparecer nuevos contagios. Ya volvemos con 24 horas. Atención con esta pregunta. ¿Usted es más de cenar, de comer en la noche o de tomar once entre la tarde-noche? Un reciente estudio basado en datos de más de 3.500 adultos chilenos advierte que esta elección cotidiana podría estar influyendo directamente en la calidad de nuestra alimentación. Bueno, no solo eso, también la probabilidad de padecer problemas cardiovasculares. Ahora, hay quienes tenemos el problema que somos de tomar once y cenar. Pero bueno, Catalina Torres... ¡Se salta ninguna! Nos cuenta más. ¿Suele tomar once o comer una cena? Once. Ambas dos. Está bueno para el diente. Tomo 11. La verdad, tomar 11. 11. 11. No tomar 11. Completamente típico chileno, ¿eh? Y es que es parte de nuestra cultura. Según la encuesta nacional de consumo alimentario, en Chile el 80% de la población toma once y solo un 27% cena. ¿Y qué suele tener esa once? Pancito, con chanchito. 2 tostadas, le coloco paltita, jamón y quesillo. Pan, la mantequilla, la cecina, el café, el té. Dulce, un queque. Ayuya, harta marraqueta también. Un hábito que, sin darnos cuenta, puede implicar un mayor consumo de alimentos refinados y altos en grasas saturadas. Eso aumenta el riesgo de la enfermedad cardiovascular, de cáncer, diabetes.
¿Cómo apuntar entonces a una alimentación más saludable? Integrantes del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica analizaron la relación entre el último tiempo de comida y el consumo de alimentos cardioprotectores en adultos chilenos, basándose en la última encuesta de consumo alimentario. Los dividimos en los que solo tomaban 11 como último tiempo de comida, los que tomaban once y cenaban, y la cena era el último tiempo de comida, los que solo cenaban pero no reportaban consumir 11 y los que no reportaban el consumo ni de 11 ni de cena. Los resultados son reveladores. Los que cenaban como último tiempo de comida tenían un mayor consumo de frutas y verduras y tendían a cumplir en mayor proporción consumir legumbre 2 veces a la semana o consumir pescado 2 veces a la semana. Pero si por temas de costumbre, trabajo o tiempo usted no puede cenar, la ciencia también tiene un plan B. Lo que recomiendan expertos es rediseñar nuestra tradicional once en un plato que contenga alimentos de calidad, principalmente frutas y verduras, proteínas y carbohidratos menos procesados. Hay muchas formas más saludables para consumir, por ejemplo, el pan integral, que tiene mucha fibra, nos aporta harto a nuestra digestión también. También podemos hacer una rica ensalada, un carpaccio quizás de zapallo italiano y muchos vegetales que son de temporada. Preparaciones que pueden asociarse a mayor dificultad y tiempo. Lo cierto es que son más sencillas de lo que creemos. Que cortamos finamente el zapallo italiano, lo pasamos por agua hirviendo, nada más que 30 segundos, lo sumergimos, agua fría y ya está listo nuestro zapallo italiano. Pero si no tienen alcaparra pueden hacerlo con tomatitos cherry, con lo que tengan en casa en realidad. Un poco de quinoa yo voy a usar, que es un súper alimento, pimienta y sal, aceite de oliva y el limón que no puede faltar. Partimos con una base de lenteja, cebolla, pepino y palta, jugo de limón, aceite y mira cómo te queda con cebolla morada y una ensalada de lenteja que te va a saciar. ¿Cuánto tiempo toma hacer ese plato? Mira, esta lenteja yo no la remojo, la cocino 12 a 15 minutos y con eso estamos perfectos. La idea no es satanizar nuestra tan querida once, pero sí buscar alternativas para que entre la cecina y el pan ganen terreno los alimentos cardioprotectores, ensalada de atún, pollo con verduras, pasta de huevo con palta, yogur con frutas, ciruelas al jugo. Las posibilidades de una última comida saludable y sabrosa son infinitas. Sea once o cena, lo importante es que coma 3 horas antes de dormir y que al pensar en el menú, piense también en su salud. 24horas.cl. Fíjese que en medio de la falta de gol que está viviendo Colo-Colo en el Campeonato Nacional está el contraste que atraviesa Fernando Sampedri en la Universidad Católica. Su registro de 8 dianas lo posiciona como el máximo anotador del actual torneo. Revisa en 24horas.cl o escanea el código QR el día que los albos rechazaron al oriundo de Chajarí y actual goleador histórico de los Cruzados para fichar a Nicolás Blanc. Todavía se están quejando de esa decisión en Colo-Colo. Terminamos las noticias, como siempre, damos las gracias por estar junto a nosotros, pero tenemos una invitación para que siga acá en TVN. Ya viene un nuevo capítulo de Moisés y los 10 mandamientos. Gracias por su compañía, su sintonía. Hasta la próxima. Buenas noches.